Esta cita a mí me encanta. Dice, me encanta tanto hacer brotar las cosas y las plantas como las ideas y los seres humanos. Bueno, pues comenzamos. Primera pregunta, ¿por qué iniciar el homeschool? En mi caso, yo puse 2014, pero vamos a ir como, estas son como las etapas de los dinosaurios, el Pretecetáceo y todo eso. Pues vamos a ir por periodo. Antes del 2017, entre el 2017 y 2019 y entonces otros periodos después. Pero yo pongo 2014 porque es el año que yo inicié. ¿Por qué esa foto está ahí? Bueno, ambas fotos están porque cuando yo comencé el homeschool era como que uno de dos extremos. O era una locura, o sea, o era hasta de dónde tú sacaste la idea de hacer homeschool, o era, oh, aquí está, ¿verdad? Super mom, power mom, que viene a hacer homeschool. Para el 2014, el homeschool se veía como una necesidad individual. Es decir, era algo que cada familia tomaba, sobre todo era muy normal para la sociedad si tú tenías un niño con necesidades especiales o si tenías un niño que había tenido algún problema escolar. Era como algo individual, o sea, se tomaba como algo individual, no como una moda, ¿ok? No era una tendencia, ¿ok? Era algo individual. ¿En qué estaba basada esa decisión? En experiencias previas. Podría ser que un padre sacara a un niño de la escuela por bullying, por alguna necesidad económica particular, pero siempre era una decisión individual. La decisión de hacer homeschool podía surgir, sí, porque yo podía tener una comunidad que varias madres que fueran amigas decidieran educar en casa, pero no era como que la norma, era más yo individual y ver qué aparece, porque en ese tiempo había muchos mitos sobre el homeschool, que si el homeschool es para ricos, que si tienes que estar 24/7 en la casa, y podía llevarse la decisión como un rechazo versus admiración. Hay un gran mito de que, por ser maestro, al contrario, el maestro tiene que luchar entre su instinto de madre versus lo que aprendí en la escuela que me dijeron que tengo que hacer. Y nada, en mi caso, pues hubo un rechazo por parte de la familia, que después, nada, terminó convirtiéndose en admiración porque realmente ese rechazo es miedo, es desinformación y cuando las personas ven los frutos del homeschool, se pasan al otro bando y lo defienden. Y obviamente, bajo estas circunstancias, los padres que inician homeschool en este tiempo se educan y luego educan. ¿Por qué? Porque surgen en un momento donde el homeschool es algo extraño, es algo raro. Y entonces sienten la necesidad de estudiar las leyes, de aprender todo para poder reafirmar su decisión. ¿Cuál es el valor más grande que tiene el homeschool en ese momento? Libertad educativa. O sea, te provee una libertad educativa. Por eso es que yo le digo a los padres cuando me dicen cuál es el primer paso, ¿verdad? El primer paso no escolar, obviamente, porque eso es la baja y todo lo demás. El primer paso es educarte, reafirmarte. Cuando tú comienzas algo, no importa cuánto amor tú tengas, o sea, no importa cuánto de esto, si tú no te sientes la seguridad de tu decisión, a la primera que veas un tropiezo, vas a echar para atrás. Y entonces el mismo sistema socava nuestra seguridad como padre. Y eso se nota cuando más, yo le digo la crisis, bueno, eso me lo inventé yo, la crisis de los 5-6. La crisis de los 5-6 es que antes de los 5-6, en mi casa el homeschool, y juegan y se embarran con tierra y no importa y la vida es bella y de repente los nenes cumplen 5 y 6. Tengo que empezar a leer, y es como que esta cosa que viene a presionar, que fue lo que me pasó. Yo empecé muy bien, me escolaricé y luego estaba pulseando con el difícil. 2017 y 2019, María y terremoto. Eso es como otra era. En la etapa anterior era una decisión individual. Yo siempre digo que yo tuve la oportunidad de decidir hacer homeschool, o sea, yo tuve un periodo de transición, lo planifiqué, con todo y eso, cataplum, o sea, no era lo que yo esperaba, pero tuve ese proceso. No todos los padres han tenido ese proceso y nosotros debemos ser empáticos en ese sentido, porque no es lo mismo lanzarte de un paracaídas luego de un entrenamiento que huir
y lanzarte al vacío, porque te vas a agarrar de lo primero que aparezca, ¿ok? Y en el caso de aquí de María, pues el homeschool se vio como una posible opción escolar, que se vio reflejada más en los pueblos del sur, o sea, en los pueblos que se habían visto más afectados por María. Bueno, terremotos es más sur, pero todos los pueblos del centro de la isla que se vieron más afectados. Y también el homeschool fue tomado como una opción segura en cuanto vinieron los terremotos. O sea que pasamos de que sí, es una opción personal, pero ya de individual pasamos al colectivo. O sea, se amplía un poco más. Entonces, vemos el homeschool para satisfacer una necesidad colectiva educativa. ¿Qué pasa? Se desmitifica. Es un periodo donde ya eso del homeschool es para la elite, ¿verdad? Para la gente allá. No, el homeschool es posible. ¿Ok? Se desmitifica esta cosa de que, ay, no, tú puedes hacer homeschool. Y los padres encuentran muy fácil dar el salto al homeschool porque la otra opción que tienen es la escuela se dañó o por María o, ¿verdad? O perdí mi vivienda o cualquier situación o envío a mi nena a la escuela y puede ocurrir un terremoto. O sea que la decisión fue un poco más fácil de tomar, no necesariamente más fácil de llevar a cabo. Y surgen, pero realmente crecen, los grupos de apoyo a padres. O sea, como que hay un boom de repente entre 2017 y 2019 de grupos de apoyo a padres, sobre todo grupos regionales. Entonces, el homeschool, además de verse como una necesidad educativa, ya sea, ¿verdad? Por las razones que habíamos hablado, se ve como algo que ayuda emocional y socialmente. O sea, que acrecienta ¿verdad? Que ya las que habíamos comenzado anteriormente sabíamos que la parte emocional estaba ahí, la parte social estaba ahí, aunque uno de los grandes mitos del homeschool es que tener un niño en homeschool es tenerlo en una burbuja. Y ese mito Exacto. todavía, ¿verdad? Que no socializan. Pero el que surgiera esa necesidad emocional y social fue un enriquecimiento al homeschool. Yo, antes de María, como que conocía a mi amiga, la que hace homeschool, y a mi otra amiga que le estoy convenciendo y ya. En ese momento, entonces, a la definición del homeschool, que es libertad educativa, también se le suma necesidades particulares, porque una población tuvo una necesidad. ¿Y qué fue lo mejor de ese grupo? Que entonces le dio la oportunidad a los que estábamos escondidos de salir con esta perspectiva homeschool real, este bagaje real y ser sus mentores. Entonces tú ves que estas generaciones del 2017-2019 se les hizo bien fácil entender lo que era homeschool, porque vinieron con un bagaje de, mira, esta gente se educó, o sea, tenían una base, no una explotación de medios como ocurre ahora. O sea, la información le llegaba de fuentes buenas, no como ahora que cualquiera, porque en el último año todo el mundo es experto en homeschool, sobre todo los colegios. Vamos aquí. Entonces, estamos llegando al 2020, ¿verdad? Pero a este 2020 yo le puse confinamiento, porque es que yo dividí la pandemia en dos, ¿verdad? Y en el caso de aquí, el confinamiento puso el homeschool como una opción temporal. Muchos padres que se acercaron al homeschool se acercaron para remediar. ¿Es malo? No, eso es lo que yo quiero que se entienda en este taller. Si un padre comenzó el homeschool en el 2020 y te habla de que, mira, lo hice por unos meses, de nada sirve ay, pero es un estilo de vida. No, lo que pasa es que la realidad que tenía en ese momento era eso. Entonces yo tengo que entender de dónde parte ese padre para poder entender su visión homeschool y en caso de tener que, ¿verdad? Reeducarle por alguna razón, partir de ahí. No puedo partir de mi realidad. Surge como una opción temporal, como una necesidad en parte económica. ¿Ok? Muchos dejan de trabajar, dejan de generar ingresos y buscan el homeschool como una opción temporal. También surge como producto de la experiencia online. No, nos vamos online. Y muchos padres, como yo tuve, mira, para yo tener a mi nene de 5 años aborrecido frente a la computadora, para eso le doy clase yo. Entonces surgió ese mini empoderamiento de le doy clase yo. Fue bien cómico porque muchos padres que antes podrían tener un temor terrible se empoderaron. El problema fue que el homeschool en este momento dejó de verse
como un más allá, sino como un remedio académico. Entonces, ¿qué ocurre? Era una manera de hacer educación presencial. Se convirtió en la nueva educación presencial. No puedo salir de casa, pues aquí mismo aprende. ¿Y qué metas se dieron o surgieron en el 2020? Terminar semestre, no perder año, graduarse. ¿Qué pasa con estas 3 metas? Esas 3 metas son excelentes. Las metas, esas metas no tienen nada de malo. Lo que pasa es que si notamos son 3 metas escolarizadas, es decir, son 3 metas que responden a la escuela. Y ahí es que vamos. Pasamos entonces de un homeschool donde era una libertad educativa, donde lo que me mueve y lo que busco es brindarle a mi hijo lo que necesita, según por su necesidad emocional, por su necesidad educativa, pero mi centro es mi hijo, que esos son, ¿verdad?, los que van antes de María. Necesidades familiares, mira, sí, pero cuando me meto en el homeschool y veo todas las cosas buenas, ahí me quedo disfrutando y recibo el apoyo de esos padres que habían iniciado. Pero entonces tenemos una generación de un homeschool, entre comillas, donde se define como educar en la casa o escuela en casa. ¿A qué yo voy con todo esto? Porque ahora vamos, ¿verdad?, al próximo de esto. Estos padres, obviamente, en el momento, si tú le preguntabas qué es homeschool, es dar las clases en la casa. Comienzan a surgir las escuelas homeschool, que en realidad es educación a distancia. Y es que entonces tenemos la pandemia con el signo de dinero y la casita se convirtió en dinero, porque aquí es que entonces comienzan, en el caso del 2021, ya el hacer homeschool se vuelve una opción emocional salubrista. ¿Y qué pasa? La decisión de María era una decisión emocional, claro que sí. Lo que pasa es que a nivel emocional no es lo mismo tú bregar con, no envío a la escuela porque tiene columnas cortas, pero me reúno en comunidad con otros padres que están en lo mismo y tengo la parte social, porque, ¿verdad?, como dijimos, surgieron muchos grupos versus estoy aquí, estoy encerrado, la mascarilla, la de esto, el confinamiento, el COVID, es una decisión que en parte deja de ser nuestra y que es muy manipulada por los medios. Y eso es lo que utilizan como trampolín para entonces surgir toda esta comercialización. ¿Qué buscan los padres? Mira, ya olvídate, lo que queremos es evadir la educación presencial y nadie los culpa, porque, ¿verdad? Yo tuve, como siempre digo, yo tuve mi realidad y yo pude dar el salto de manera informada y calmada, pero buscamos evadir la educación presencial. Y eso yo lo comparo, como dije ahorita, con un gran salto al vacío. Viernes doy de baja, lunes escribo en un grupo a ver qué es homeschool. Así. Hay una visión limitada del homeschool. Homeschool es dar clases en la casa. Ahí ya se deja fuera todo lo demás. ¿Ok? Es como que, pues, ¿qué es homeschool? Porque así es como definen. ¿Qué es homeschool? Pues que en lugar de la escuela de los maestros darle la clase, tú compras un currículo y tú le das la clase y le envías los trabajos al lugar y te dan las notas. Esa es la versión, ¿verdad?, que se vende del homeschool o llevar la escuela a la casa. Y ahí es que comienzan los famosos módulos del Departamento de Educación que empezaron a venderlos. Entonces, vender X cosas para poder educar en casa. Entonces, cuando yo comencé con el proyecto de Atrévete a Educar en Casa, que eso fue como que, ay, ya, voy a comenzar con esto. Yo me acuerdo que como 2 semanas antes yo había visto un anuncio de un pupitre. Entonces, vendían el pupitre. El pupitre, sientas a tu niño y va a aprender a leer, va a aprender a sumar, va a aprender a multiplicar. El pupitre va a hacer que deje de jugar y atienda en la clase. Y entonces comienzan a surgir el uso de la palabra homeschool para vender. Servicio de tutorías, homeschool. Educación online, homeschool. Educación, homeschool, ¿verdad? Empieza como que ese brote.